Padre, perdí la alegría y cualquier cosa que me dicen o que me pasa, yo exploto. Estoy siempre reaccionando mal con mi marido, con mis hijos, estoy enojada, estoy triste y llena de ira y de resentimiento. Claro, la persona no se dio cuenta y se fue sumergiendo en el vicio de la ira. Algunos agarran un gusto de irarse, por así decir. Las personas a veces, cuando se dejan llevar por un vicio, como que la voluntad se debilita y ya la persona no puede frenarse delante de la tentación, ¿no? De la ansiedad que provoca el vicio. Parece que es importante que sepan identificar vicios y después cómo combatirlos. Salve María, queridos participantes de este podcast de los Caballeros de la Virgen Heraldos del Evangelio. Hoy estamos con el Padre Ricardo del Campo y para tratar de un tema que les hará mucho bien, que es importante dentro del combate espiritual que cada uno llevamos con ánimo, con entusiasmo, con confianza sobre todo en la gracia divina y que también les puede servir para hacer apostolado, para ayudar a otras personas. ¿Por qué? Vamos a tratar de un tema importantísimo, los vicios, ¿no? ¿Qué son los vicios? ¿Cómo identificarlos? Y sobre todo, ¿cómo combatirlos? Entonces, es un tema que les recomiendo que vayan, escuchen el vídeo hasta el final y también compartan para que así podamos beneficiar a muchas personas y podamos ir caminando en las vías de la virtud y de la santidad. Salve María, Padre Ricardo, bienvenido. Salve María, Padre Ricardo. Los dos somos Padre Ricardo aquí. Y sí, el tema de los vicios es algo que el ser humano con mucha frecuencia, ¿no? Cae en estos malos hábitos, ¿no? Y sí es importante, como usted bien dice, identificarlos, porque es como el médico, ¿no? El médico, una vez que identifica la enfermedad, ya está, por así decir, la mitad de la cura obtenida. Entonces, a veces las personas están metidas en ciertos vicios y a veces no se dan cuenta. Creo que es un tema importante, como usted decía también, para que las personas se conozcan a sí mismas y puedan ayudar a otros. Que a veces uno puede dar un consejo, uno puede hacer una advertencia. Recemos entonces a la Santísima Virgen, Padre, le propongo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Ricardo, tal vez sería interesante que las personas entiendan bien lo que es un vicio. Porque sí, claro, identifiquemos primero el tema, claro, para que esto nos ayude a tratarlo con mayor provecho para las personas. Sí, fíjese, el catecismo, ¿no? El catecismo tiene una pregunta específica al respecto del vicio, ¿no? Entonces vamos a ver lo que nos enseña. Es el compendio. El compendio del catecismo dice, en la pregunta 398, ¿no? Dice, ¿qué son los vicios? Dice, los vicios, son hábitos perversos, hábitos malos, que oscurecen la conciencia e inclinan al mal. Entonces es importante porque el vicio nos inclina al mal y oscurece nuestra conciencia, es decir, no nos vamos dando cuenta, vamos quedando metidos así como quien cae en un pantano y se va hundiendo. Claro, y el vicio es un acto malo que se repite, ¿no? Exactamente. Ese es un primer punto, que el vicio, digamos así, se lo puede definir en dos palabras. Es un mal hábito. Claro. Y es contrario a la virtud. La virtud es un buen hábito. Entonces nosotros tenemos que procurar siempre practicar la virtud y evitar caer en vicios, que es fácil caer en vicios, eso ya lo vamos a ver. Entonces fíjese, los vicios, dice esta respuesta del catecismo, pueden ser referidos a los 7 llamados capitales, los 7 pecados llamados capitales. Entonces se habla de vicios capitales o pecados capitales, que son 7. ¿Pero por qué se les dice capitales? Capitales viene de cabeza, ¿no? Que son como, o si usted quiere, como raíces o cabezas de vicios. El resto de los vicios tiene su raíz en uno de estos. Exactamente. Entonces eso es lo que vamos a ver, porque sí es importante. La Iglesia, ¿no? Como madre, a lo largo de los siglos ha ido definiendo, ¿no? ciertas doctrinas. Entonces en esto de los vicios capitales o pecados capitales, la Iglesia ha definido 7.
¿no? En base a la Sagrada Escritura. Y como vamos a ver después, de ahí uno puede ver muchos vicios que uno comete, que uno tiene, que tienen su vicio, su raíz en uno de estos, ¿no? ¿Y serían así como lo contrario a los 7 dones del Espíritu Santo? ¿O, Digamos, o las virtudes teologales y cardinales, que son 7, sí, sumadas las dos? Sí, o sea, así en líneas generales, la virtud es lo contrario del vicio. Entonces, cualquier virtud que usted considere, usted la va a encontrar oponiéndose a los vicios. Entonces, en ese sentido, todas las virtudes se oponen a todos los vicios, así como en líneas generales. Pero, ¿cuáles son los 7 pecados capitales o vicios capitales? Incluso hay una fórmula, ahí ya la vamos a dar, que es la primera letra de cada uno. Entonces, es Sali-Hep, la fórmula, ¿no? Es con P al final. Con la P. Entonces, ¿por qué? La S es soberbia, ¿no? A, avaricia. La L es el lujuria. La I, la ira. La G, la gula. La E, la envidia. Y la P, la pereza. Sali-Hep. Entonces, a veces usted se recuerda de la fórmula y ya tiene usted ahí los 7 vicios capitales o pecados capitales. Entonces, claro, yo creo que es importante, Padre Ricardo, que conozcamos estos 7 vicios capitales, porque, como le digo, son la raíz de todos los vicios. Si bien que podemos decir, fíjese, eso enseña la Iglesia y los padres de la Iglesia, que hay un vicio que es la cabeza de todos los vicios, que es el orgullo. Entonces nosotros podríamos identificar como que el orgullo es el primerísimo, y de ahí todo lo demás. La base del edificio de las virtudes es la humildad. Sí. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que es la soberbia? La soberbia tiene muchas manifestaciones, ¿no? Tiene usted la persona orgullosa, la persona vanidosa, la persona egoísta, la persona comparativa. En fin, tiene muchas manifestaciones. Incluso podríamos decir, por ejemplo, que la envidia tiene su origen, como dijimos, en el orgullo. Todos tienen su origen en el orgullo. Pero, fíjese, la persona comparativa puede dar después en la persona envidiosa, que se transforma en un vicio. Ya. Esa es la soberbia. La avaricia. La avaricia también es orgullo. La persona que quiere acaparar para sí, digamos. Quiere acaparar para sí, está pensando en sus cosas materiales, en su dinero. No es solo el dinero, porque es también las cosas materiales de la persona. Su prestigio. El orgullo está en la raíz de todos los vicios. Después tenemos la lujuria. La lujuria es el vicio de la impureza, que tiene que ver, en líneas generales, con los 2 mandamientos que mandan la práctica de la castidad, de la pureza, que son el 6º y el 9º. El 6º que dice, no cometerás actos impuros, o no fornicar, también se le decía antiguamente, y el 9º es no desear la mujer del prójimo. Entonces, la lujuria también tiene su raíz en el orgullo, porque la persona lujuriosa está buscando su satisfacción carnal, digamos así. No le importan los mandamientos, claro, el bien de los otros. Pero es un vicio, y que tiene muchas formas de manifestarse, como vamos a ver después, ¿eh? Hoy en día, las redes sociales, los medios de comunicación, ahí entra mucho el vicio de la lujuria. Después viene la ira, la persona explosiva, ¿no? Se dice la persona iracunda, ¿no? Entonces hay personas que están enviciadas en estos vicios. Entonces, uno conoce como sacerdote, yo creo que usted también debe tener esa experiencia de personas que viven enojadas, así que viven indispuestas y peleando y qué sé yo, ya es una especie de vicio, se transforma en un vicio. Después tenemos la gula. La gula también es algo, fíjese que existe bastante, ¿no? La gente que se excede, por ejemplo, en el alcohol, la gente que se excede en la comida, y hay gente que se muere, ¿sí? Por no cuidar su salud, porque eso es algo que todos tenemos que tener un cuidado de nuestra salud. Nuestra vida nos la dio Dios. Entonces esa vida yo no puedo mal utilizarla. Esa vida Dios me la dio para yo cumplir una misión, una vocación. Entonces, claro, la persona que se deja llevar por la gula... Con un fin en alimentarse y no un medio para cumplir una vocación, digamos. Exactamente. Después viene la envidia, como dijimos. La persona envidiosa se transforma en un vicio, ¿eh? Yo conozco no pocas personas también metidas en este vicio, que viven comparándose y viven teniendo una especie de tristeza así por lo que otros tienen. Y no solo material, ¿eh? A veces es porque el otro es más inteligente. O en el caso de las mujeres, a veces la belleza, porque la otra es más bonita, porque la otra es más simpática. Entonces, la envidia. La envidia es un vicio también. Es curioso, Monseñor Ron comentaba, ¿no? De los 7 vicios capitales, todos, menos la envidia, tienen un cierto gusto, una cierta recompensa, aunque sea ilegítima,
el orgulloso, en fin, se le hinchan los pulmones porque es aplaudido, mismo la impureza, ¿no? El placer de la carne, aunque sea ilegítimo y dañino. Todos tienen así, el que roba, por ejemplo, tiene por lo menos el gusto del bien que robó. Pero la envidia no trae ningún gusto, ni siquiera ilegítimo, porque solo trae tristeza, porque es la tristeza por el bien ajeno. Exactamente, es verdad. La envidia es tremenda, porque justamente deja a la persona amargada, así. Bueno. Y por último está el vicio de la pereza, que según los espiritualistas es de los vicios más difíciles de combatir, de vencer. Porque la pereza, claro, la persona se hace floja, perezosa, irresponsable, etcétera. Y hay muchas formas, como vamos a ver ahora a continuación. Hay muchas formas de que se manifieste. En que se manifieste la pereza, que no necesariamente es la persona que se tiende en una hamaca. O se tira a la cama o no hace nada. Porque a veces solo pensamos que la persona perezosa es la que no hace nada. No, hay personas que hacen mucho, pero en el fondo es por pereza, porque no quieren asumir sus obligaciones, sus responsabilidades. Entonces ese es por así decir, el aspecto, hablemos de la enseñanza, ¿no? de la Iglesia Católica, de los santos al respecto de los vicios. Pero, Padre Ricardo, yo quería que pudiéramos, como se dice en algunos países, aterrizar esto en cosas más concretas de la vida diaria. Me parece buenísimo, porque si no que queda una cosa así en la estratosfera, la teoría, sí. Pero en nuestra vida diaria, ¿cómo identificamos que estamos de alguna manera subyugados por esos vicios y cómo combatirlos, ¿no? Porque sobre todo adaptado al mundo en que vivimos. Exactamente. Entonces, yo preparé una lista, una lista pequeña, porque la lista puede hacérsela bien más grande, de los vicios, por así decir, en que las personas caen así en forma concreta. Entonces, por ejemplo, quisiera mencionar primero el vicio del alcohol. Fíjese que el alcohol hoy en día, en muchos países del mundo, en algunos más, en otros menos, ha ido entrando tremendamente. Sí. Y entre los jóvenes. Y después entre los jóvenes. Sí. Y después otra cosa que también es muy fea, es que ha entrado mucho en las mujeres. Sí. Porque fíjese, antiguamente las mujeres no consumían mucho alcohol. Sí. O tomaban un poquito, ¿no? Hoy en día. Entonces, lo que uno ve, yo lo digo con todo respeto, pero lo que a mí me ha tocado ver en la calle, uno veía en la calle antes hombres así borrachos, pero hoy en día uno ve mujeres borrachas también. Sí. Y así en estados así que son feísimos. Denigrantes. Son denigrantes. Entonces, ese vicio del alcohol es la gula, ¿no? Tiene su raíz en la gula. Y también en el orgullo, como hablamos al inicio, porque en el fondo es la persona que no quiere poner freno a sus instintos desordenados. No quiere poner freno al apetito, o a veces el alcohol es para escaparse un poco así de la realidad. O para quedar bien con el grupo de amigos. Exactamente, también. Entonces, son las amigas o amigos, porque por eso le digo, hoy en día es hombres y mujeres. Antiguamente era más de los hombres. Entonces, las amigas se juntan, empiezan a tomar. Eres una tonta, ¿por qué no tomas tan bien? Exactamente. Se exceden y quedan en estados así que son, como usted dice, denigrantes. Y en la mujer, en cierto sentido, es más como rebajante. Sí. No estoy justificando que en los hombres no lo sea, pero en la mujer es muy, muy denigrante. Entonces, ese vicio del alcohol es algo que las personas a veces se van metiendo y a veces comienzan así sin mucho exceso, pero las personas van entrando en un procesos de vicio. Y después, padre, una cosa que me parece interesante destacar es que la persona va perdiendo el poder de gustar las cosas sanas. Claro. Entonces se va animalizando. Porque, bueno, tomar, no sé, un licor, una copa de vino, en fin, es algo que incluso culturalmente favorece a la formación de la persona. Pero ya la persona es un alcohólatra, es decir, ya no tiene capacidad de ver los matices en una bebida, en otra, relacionarla con principios que trasciendan propiamente del paladar, ¿no? Sí. Y la persona se va animalizando. Sí, exactamente. Porque eso la gente pregunta a veces si tomar es pecado. No, mire, tomar no es pecado.
Pues usted puede tomar vino, puede tomar cerveza, puede tomar licor, en fin, cualquier bebida alcohólica, pero se la toma con medida. Y como usted dice, es muy agradable, por ejemplo, en una comida, tomar una copa de vino. Es muy agradable tomar un bajativo, ¿no? Después de la comida usted toma un licor de menta o un licor, un amaretto. En fin, hay muchos licores que son muy agradables. Uno toma un poquito, es como para concluir una comida. También existen los aperitivos, que se les llama, que antes de las comidas usted toma, a la gente le gusta el whisky, hay otros que les gusta el gin. En fin, hay diferentes tipos de bebidas alcohólicas para ocasiones. A veces usted combina, hay comidas que combinan muy bien con el vino tinto, otras combinan bien con el vino blanco, pero eso es algo, como usted dice, es algo muy agradable y que, fíjese, es un placer legítimo. Claro. Porque existen placeres legítimos y placeres ilegítimos. Entonces, el consumo de alcohol, la persona que se envicia, ya no está buscando el aspecto, digamos, civilizado, el aspecto ordenado, etc. No, fíjese, en esto entra algo también orgánico, ¿eh? Porque algún médico, yo no soy médico, pero bueno, algún médico decía que, claro, el organismo empieza después a pedir, Claro. porque la persona empieza ya a caer en el vicio y cuando no tiene el alcohol, la persona se empieza a poner nerviosa. No, y es capaz de un perfume bebérselo porque tiene alcohol o alcohol etílico, digamos. Sí, yo conozco un caso de una persona justamente que estaba con tanta ansiedad de alcohol que tomó agua de colonia. Entonces, de tal manera la persona estaba en un estado así de... Ese es el vicio, ¿no? Es justamente que tiene que ver con la gula. Entonces, estamos ahora entrando, como les decía, que me parece que es importante que todas las personas que participan de nuestro apostolado, que sepan identificar, ¿no? Justamente ese es un poco el objetivo que tenemos en vista, de identificar vicios y después cómo combatirlos. Entonces, fíjese, en el caso del alcohol, claro, las personas a veces, cuando se dejan llevar por un vicio, como que la voluntad se debilita y ya la persona no puede frenarse delante de la tentación, ¿no? De la ansiedad que provoca el vicio. O sea, a veces es necesario recurrir a un médico, fíjese, para detener la ansiedad. O el médico le podrá ayudar también con algún tipo de terapia, ¿no? Que la persona pueda hacer. Existen, fíjese, en este caso del alcohol, centros de rehabilitación. A veces hay personas que de tal manera se han hundido, por así decir, en el vicio del alcohol, que van a parar a centros de rehabilitación, como con la droga. Es como análogo con la droga, para que las personas aprendan a dominarse. Qué importante es evitar los ambientes donde la persona sabe que va a caer. Ambientes. Porque muchas veces la persona no quiere, pero sabe si yendo a tal reunión social se va a encontrar con personas que lo van a llevar a ese vicio y él ya está debilitado. Entonces que no vaya. Sí. O si va a pasar por la calle donde está el bar, donde siempre se mete a beber, no pase por esa calle. Exactamente, ¿no? Entonces ahí viene la vigilancia. Entonces justamente aquí ya entramos un poco en esto de cómo combatir, ¿no? Cómo identificar el vicio y después cómo combatirlo. La vigilancia es un aspecto fundamental. La vigilancia, la virtud, aquí ahora hablamos de la virtud, fíjese. La virtud de la vigilancia es una virtud por la cual yo siempre estoy un poco atento al aspecto espiritual de yo no dejarme llevar por las cosas que son malas. Entonces, la vigilancia, eso fíjese, nuestro fundador, el doctor Plinio Correa de Oliveira, y también Monseñor John, nos decían que la vigilancia es una virtud poco practicada y que la gente piensa que es fuerte y por falta de vigilancia cae muchas veces. Entonces, el modo de combatir en general todos los vicios, la virtud de la vigilancia es fundamental para el combate a los vicios. Lo que decía nuestro Señor en el huerto, ¿no? Orad y vigilad para no caer en la tentación. Exactamente. Incluso, fíjese, hay doctores de la iglesia, santos, que cuando comentan este trecho de la Sagrada Escritura, ¿no? El Evangelio de San Juan, que nuestro Señor cuando se está preparando está sufriendo, está en la agonía del huerto, está preparándose para su muerte en la cruz, su pasión, que él utiliza primero la palabra vigilad y orad. Entonces, ¿y por qué dijo primero vigilad? Porque primero está la vigilancia y después la oración. Entonces, claro, la gente a veces dice, no, basta la oración. No basta la oración. La vigilancia, la oración sin vigilancia no es suficiente.
Entonces, ahí tenemos ya dos elementos. Un segundo elemento para combatir los vicios es la oración. Es pedir a Dios fuerzas, los sacramentos, ¿no? Pero ya, ahí vimos un primer vicio, que es el del alcohol, y uno análogo, o si ustedes quieren uno que es hermano, por así decir, es el de la comida. La persona que come y come y come. Entonces, las personas a veces, el vicio de los dulces. Entonces, la persona que come dulces y no para de comer dulces. Los niños a veces tienen un poco este vicio y los papás tienen que ir ayudando a corregirles. Entonces, el niño, por ejemplo, que usted le pone una torta y mientras no se acabe la torta, el niño no para de comer. No, entonces usted papá o usted mamá debe saber ponerle freno. Recuerdo, padre, un caso que comentaba el doctor Plinio de su madre, doña Lucilia Correa de Oliveira, que era una educadora eximia, ¿no? Y entonces a él le gustaba mucho un jugo, de estas bebidas caseras que se preparan, y doña Lucilia le servía el vaso, pero no hasta el borde, sino dejando un cierto cuello, digamos, un cierto margen, y a él, claro, le encantaba, lo tomaba así con mucho gusto, y solo era un vaso, no era más. ¿Para qué? Para ir acostumbrándolo a degustar las cosas, pero con medida. Exactamente. Sí. Entonces, eso hace parte justamente de la vigilancia y de cómo ir educando a las personas a saber utilizar estas cosas legítimas, pero sin exceso. Uh-huh. Y lo mismo, por ejemplo, cuando ya el joven, a partir de cierta edad, ¿no?, ya comienza a tomar vino o cerveza, ¿no? Entonces los papás pueden educarles, o los hermanos, o los amigos. En esto entra, todos tenemos que de alguna manera hacer el bien a los demás. Entonces, si yo veo que un joven está tomando mucho vino, mucha cerveza, no, está mal eso. Tiene que él aprender a dominarse, a poner un freno. Entonces, en esto de la comida, claro, entra una especie de ansiedad de la persona a comer, ya está satisfecha, pero como que el organismo le sigue pidiendo. Y, claro, empieza ahí, esto tiene como consecuencia otros problemas, que la persona que se excede en la comida empieza a tener problemas de sobrepeso, de obesidad, ¿no? Personas gordas, y eso les lleva a no cumplir bien con sus obligaciones, andan a veces medio indispuestas las personas. O con sueño, con pereza. A veces provoca sueño, etcétera. O sea, las consecuencias de estos vicios son muy grandes y en muchos aspectos. Entonces, es importante uno saber poner freno. Entonces, fíjese, a veces las personas tienen el vicio de la comida, pero no en un grado muy alto, en un grado bajo, pero no lo han identificado como un vicio. Entonces comen, están medio gordos, saben que están excedidos de peso, han ido al médico, el médico ya les ha dicho que están excedidos de peso, no hacen ejercicio, etc. Oiga, identifique y ahí hay un vicio. No, pero si yo como, pero estoy bien. No, pero si ya usted tiene señales de que usted come demasiado, de que tiene que bajar de peso, que le han dicho, que el médico, no sé qué, bueno, identifique. Hay ahí un vicio, quizás no en un grado muy grande, muy intenso, pero está. Es interesante, padre, el doctor Plinio Correa de Oliveira, él comentaba que las virtudes eran como un anillo, es decir, que todas estaban relacionadas, y los vicios también. Entonces, así como usted comentaba del orgullo, un vicio va, por así decir, atrayendo a los otros. Aunque sí, claro, hay uno que es predominante en cada persona. Sí. Eso está en la Sagrada Escritura, que dice, un abismo atrae otro abismo. Es decir, usted cae en un vicio, ese vicio le va llevando a otros también. Entonces, hay muchas personas que tienen ciertos vicios que no los han identificado debidamente. De la comida, mucha gente tiene este vicio. Y comen demasiado. Claro, es verdad que... No, pero no es mucho. Pero cuidado, porque no es mucho. Si usted no toma cuidado, eso después se puede ir de las manos, ¿no? Ya, entonces, ahí tenemos dos aspectos, dos, por así decir, cosas concretas del vicio de la gula, ¿no? Que vimos el alcohol y la comida. Ahora, yo quisiera referirme, padre Ricardo, a un segundo vicio,
que es el vicio de la lujuria, ¿no? Que ese de ahí también, devastador. También hoy en día está sumamente difundido, ¿no? Y que tiene que ver, como dijimos, con el 6º y 9º mandamientos: no cometer actos impuros, no desear la mujer del prójimo. Entonces, hoy en día ese vicio se lo ve mucho, por ejemplo, en los celulares, que las personas ven pornografía, o en la televisión, películas también, ¿no? Uh-huh. En los celulares, hoy en día las redes sociales, Internet, la gente se pasa fotografías, y eso se está haciendo algo, lamentablemente, y así los grupos... Es una epidemia, ¿eh? Sí. Es una verdadera epidemia. Fíjese, a veces entre amigos o amigas, ¿no? Se pasan así fotos o se pasan videos. Y claro, entonces son los grupos de WhatsApp. Entonces uno mandó, todos recibieron. ¿Y qué es lo que sucede normalmente? Nadie se atreve a reclamar. A veces, les digo esto porque uno lo conoce, porque las personas comentan esto, sí, es algo muy, muy, muy frecuente, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que la gente hace a veces? Se retira del grupo. Pero después lo presionan para que vuelva al grupo. Y como que nadie se atreve a manifestar: oye, no está bien que se estén mandando cosas inmorales por el celular, por las redes sociales. Usted se hace un apóstol del demonio, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que este vicio hoy en día, fíjese, tenemos redes sociales, internet, ¿no? Después tenemos televisión, tenemos, qué sé yo, carteles, medios de comunicación. Modas. Entonces, esto va generando una especie de dependencia. Entonces, el ser humano tiene un instinto, que es el instinto de reproducción. Ese instinto, Dios lo puso, no es malo. Dios lo puso en función del matrimonio, de la familia y de los hijos. Y que dentro de ese uso, ¿no? Ese instinto es legítimo, es algo legítimo, y además hay una satisfacción que da ese instinto en la vida matrimonial, familiar, que es legítimo también. Pero ya fuera de ese uso es pecado, justamente contra el 6º y el 9º mandamientos. Entonces la persona va haciendo uso de ese instinto por puro egoísmo, y aquí volvemos nuevamente a lo que dijimos al inicio, que todo vicio, todo pecado tiene su raíz en el orgullo. Entonces la persona quiere hacer uso de ese instinto para la pura satisfacción personal, carnal. Y también, padre, es deformante de la relación entre el hombre y la mujer, porque ya no ve el cónyuge o el hombre o la mujer, no ve en el otro un complemento para una vocación grandiosa, que es constituir una familia, formar, para participar de la obra creadora de Dios con los nacimientos de los hijos, sino ve en el otro simplemente un instrumento de placer, un objeto. O sea, lo cosifica. Y claro, vemos en el hombre, pasa a ver a la mujer y al hombre simplemente eso. Y no un complemento para una vocación grandiosa. Entonces, exactamente, es deformante, profundamente deformante. Entonces, fíjese. Y esclavizante. Es esclavizante, deformante. Y entonces, ¿qué pasa? Este vicio puede ser que la persona lo haya adquirido y que esté luchando contra ese vicio. Ahora, puede ser que usted lo vea en otros. Puede ser que algún hijo, un nieto o una hija o una nieta, porque esto cae en hombres y mujeres, ¿eh? Sí. Y esto lleva después a veces a los desvíos contra la naturaleza, ¿no? En el fondo es la relación entre personas del mismo género, que ya es una desviación ya más profunda todavía. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que yo debo saber... Son actos infecundos, ¿no? ¿Sí? Por tanto, contrarios. Sí, son de por sí. Son desordenados, son contrarios a la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que yo debo saber orientar. Si yo tengo un hijo, una hija, debo saber explicarle. A veces hay que tratar estos temas. A veces es medio desagradable, nos da vergüenza. Pero bueno, si yo veo que esta situación se está dando, yo debo poner un cierto... debo advertir, debo aconsejar, debo orientar, etcétera, en la medida que se pueda, ¿no? Sí. Aquí entra esto, fíjese, los niños. Hoy en día, vea, lo digo como sacerdote, yo creo que usted también debe tener esa experiencia. Niños que caen en esto. Entonces, claro, vienen donde el sacerdote. Y los papás a veces no se han dado ni cuenta. Entonces, los papás a veces son de una generación
anterior y piensan que los niños no ven estas cosas. Sí las ven. Y empiezan a quedar enviciados ya desde pequeñitos. Niños de 7, 8, 9 años que están medio enviciados a veces en estos vicios de estos pecados de la carne. Y los papás no toman medidas. A veces consideran que es normal que el joven en el fondo haga eso. No, vea, eso puede tener consecuencias gravísimas después. Esa persona la experiencia que ya se va adquiriendo es que esos jóvenes después no son fieles en el matrimonio, se destruyen las familias. Después, como le digo, cuando ya caen en estos vicios ya van quedando en una especie de estado, son como trapos, fíjese, trapo humano. Sí. Me acuerdo, el doctor Brino ponía un ejemplo para ver cómo este vicio es esclavizante, el de la impureza en concreto, de la lujuria. Él decía, es como una persona, imaginemos una persona que pone la lengua en un barril de brea, de alquitrán, ¿no? La lengua comienza a quemarse, pero la persona sabe que sacar la lengua es también un sufrimiento, porque hasta las tantas se queda un pedazo de lengua pegado ahí. Entonces la persona prefiere seguir quemándose que hacer el esfuerzo de sacar la lengua que se está quemando del barril de brea. Entonces, en esto entra justamente, ya mencionamos esto de cómo combatir estos vicios. Entra la vigilancia, la oración. Y también aquí entra un tercer elemento, que es el apoyo de alguien que le pueda orientar. Entonces puede ser un sacerdote, puede ser un familiar, puede ser el papá, la mamá, puede ser un hermano, una hermana, o un amigo, una amiga que nos ayude a dominarnos, que nos ayude a no... Entonces, lo que usted mencionaba también hace algún momento, de los ambientes, a veces las personas con las que yo me relaciono son las que me empujan a caer en el vicio. O el uso del celular. El uso del celular. Entonces, ¿cuántas veces? No ver el celular por la noche en el cuarto, o si el caso no lo use también. Claro. Entonces, por ejemplo, muchas veces las personas piden consejos en este sentido. Fíjese, consejo el que usted acaba de dar ahora, por ejemplo. Oiga, mire, no lleve el celular al dormitorio. Déjelo afuera del dormitorio. Apáguelo en cierto horario ya del día, que ya no lo va a usar más. Si es que es posible, ¿no? Porque estas cosas... El celular es un elemento muy útil, pero también, si no lo utilizo bien, es un desastre. Entonces, si no es necesario, por ejemplo, apagarlo en la noche, antes de la comida o de la cena o después, lo apaga. Y lo prende al día siguiente, después de que tomó el desayuno, por ejemplo. Apagarlo en los horarios de las comidas, porque ese es otro problema. Uno ve hoy en día que la gente está comiendo con el celular en la mano, así, ¿no? Claro, la persona está enviciada. No necesariamente, aquí ya estamos entrando en un tercer vicio, que es la dependencia de los aparatos electrónicos. Porque puede que no sea la lujuria, pero puede ser que sea el celular y la persona pasa horas. Eso es algo que está sucediendo muchísimo. Y a cualquier edad. Entonces, las personas que están asistiendo a este programa, a veces hay personas de 80, 90 años que están enviciadas en el celular. ¿Y con qué vicio capital estaría más relacionado? El vicio del celular tiene que ver con la pereza. Quiere solo lo que le gusta, hacer solo lo que le da placer, digamos. Sí, y en el fondo deja de lado sus responsabilidades. Entonces, a veces, no sé, está la mamá en la casa y tendría que ordenar la casa, tendría que ordenar, qué sé yo, la comida, tiene que ver la ropa, tantas cosas, ¿no? Los hijos, etcétera. No, ahí la señora se va a un lugar y se pone a ver el celular y pasan las horas. Entonces, claro, uno diría, no, pero está ocupada. No está ocupada, está perdiendo el tiempo. Entonces, ahí estamos delante de un vicio que es la pereza, que no necesariamente la persona no está haciendo nada, sino que está ahí viendo y viendo y viendo y viendo. Una pereza hiperactiva, pero absolutamente inapropiada. También me parece que tiene que ver con el vicio capital de la soberbia. La persona está solamente, como usted decía hace poco, queriendo tener su propio placer, de estar, es medio ansiedad y querer ver cosas. Entonces, a veces las personas se quedan en el celular viendo cosas que les gustan. Entonces, por ejemplo, una persona que le gusta un deporte,
Entonces, el celular le da la posibilidad de usted quedarse, si quiere, las 24 horas viendo el deporte que a usted le gusta. Sí. Y además que hoy en día todas estas cosas de Internet ya tienen unas especies de mecanismos. Eso lo dicen los propios que han creado estas redes. Han creado esto. Que ellos, el propio sistema ve los clics que usted hace, dónde hace. Entonces el propio... Le va ofreciendo según lo que usted se interesó, digamos. Exactamente. Entonces, si la persona, como le digo, puede que no sea la lujuria, pero puede pasar las 24 horas del día viendo el deporte que le gusta. Entonces, claro, la persona dirá, ¿pero qué tiene de malo? No estoy haciendo nada de malo, estoy entreteniéndome. No, está perdiendo tiempo. Y está esclavizado, ¿eh? Y la persona queda medio esclavizada. Porque van descubriendo, ¿no? Con estos sistemas de logaritmo, no sé cómo se llama, van descubriendo lo que a la persona le gusta y le van proponiendo eso. Sí. Entonces, y los mismos que han creado estos sistemas de redes sociales, sus hijos o ellos mismos no lo usan porque saben que el riesgo que tiene, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, a una persona le gusta, no sé, cosméticos, a una mujer, cosméticos. Entonces empieza a ver cosméticos, puede pasar las 24 horas del día viendo cosméticos. Entonces, aquí entra este vicio de la dependencia de los aparatos electrónicos. ¿Y qué es lo que provoca esto? Esto provoca a veces disturbios psicológicos, provoca la ansiedad. La persona queda con una especie de nerviosismo y cuando se desconecta del celular, empieza a quedar también nerviosa la persona. Empieza a quedar medio... no puede desconectarse. ¿Ahí entrarían también los juegos electrónicos? Bueno, los juegos electrónicos tienen el mismo mecanismo, porque la persona puede pasar las 24 horas del día jugando. Y hoy en día hay incluso plataformas que solo ofrecen juegos. Y que se conectan varios desde distintos equipos. Sí. Y aquí entra también a veces dinero. Las personas pierden dinero metidas en estos juegos electrónicos. Juegos de apuestas. De apuestas y... porque hoy en día... El casino es el juego físico, digamos así. Que también, ese es otro vicio. Uno conoce familias, fíjese, familias que tenían una cierta economía, que han perdido sus bienes por los juegos. Sí. Entonces usted ve el vicio, qué consecuencias puede tener. Entonces, y la persona no se frena, no consigue frenarse. Entonces, por eso, imagínese, usted está viendo a su hijo pequeño. A veces es triste esto que uno ve, familias. Ya me ha tocado ver, no pocas veces, papá, mamá, que están con los hijos. Los hijos están así como inquietos, están gritando, ¿verdad? Celular. Entonces el niño pequeño, vea, niño de cuna. No estoy mintiendo, esto es lo que soy testigo del ocular. Niños que están en la cuna con el celular así y empiezan a jugar. Claro, al comienzo puede ser que no tengan mucha, pero ya empiezan desde pequeñitos a quedar medio enviciados en todo esto. Entonces, qué falta de cuidado. O sea, no es conveniente. Entonces ahí entra una falta de vigilancia de los papás, ya de introducir a los niños tan pequeños en esto del celular y de los juegos. Y entonces, claro, después viene el problema. Entonces el niño ya cumple 8, 9, 10 años y ya se hace medio incontrolable. Y esa es la realidad que uno como sacerdote constata. Ya después el joven de 12, 13, 14, 15 años, incontrolable. La familia ya no lo consigue controlar. Porque se acostumbró a no tener barrera para nada, ¿no? Sí. Él es una especie de semidios que determina todo y que lo que él se le ocurre es lo que tiene que ser hecho, digamos. Sí. Entonces, estos vicios del celular, de la televisión, de los videojuegos, etcétera, son vicios que también hay que tomar bastante cuidado, ¿no? Quisiera que viéramos, porque vea, en esto de los vicios, Padre Ricardo, hay muchísimos, ¿eh? Aquí estamos solamente mencionando algunos. Yo quisiera mencionar otro vicio aquí, que a veces las personas no lo ven como vicio, pero que se habla del vicio del ejercicio o de la forma física. Entonces son las personas que están pendientes de su musculatura, en el caso de los hombres, las mujeres menos, y después la forma física, más las mujeres, ¿no? Entonces la línea, que la grasa, que la comida, que el cuello, que el brazo, que la pierna, en fin, que el estómago, que no sé cuánto, y que este vicio está vinculado a la soberbia, ¿no? Sí. Porque es la vanidad. Entonces, existe mucho en la gente joven a veces la inconformidad consigo mismo.
Entonces el joven varón o la joven mujer no está conforme con su cuerpo, con su rostro, con sus ojos, con su cabello, con su no sé qué. Comienzan a compararse con la otra, con el otro. Empiezan a compararse y entra una especie de vicio. Entonces empieza una especie de vicio que es el cosmético, que es la ropa, que es la comida, que es lo que come, que es lo que no come. Aquí se produce muchas veces este vicio de la bulimia, esto que las personas que dejan de comer y el cuerpo deja de tener apetito. Entonces anorexia. Anorexia. Que la persona empieza a debilitarse físicamente. Y conozco personas que han muerto por este vicio, porque no hay cómo rescatar el apetito, digamos. El apetito. Tiene que empezar a ser alimentada a través de sonda. De sonda, pero el organismo no puede vivir alimentado por sonda. Entonces, eso un médico podrá decirnos, pero fíjese, he oído que el ser humano puede ser alimentado por sonda un periodo así breve, un par de meses, y después se muere, porque el ser humano necesita la alimentación, digamos, normal. Y entonces este vicio del ejercicio o de la forma física también, la persona entra en unos estados de ansiedad y que se siente incómodo si está sentado. Tiene que estar haciendo ejercicio para cuidar su musculatura, para cuidar su línea, para cuidar. Entonces, entra una cierta locura en esto, en todos los vicios. Tiene que entrar el desequilibrio, ¿no? De alguna manera. Entra un cierto desequilibrio. Entonces, a veces las personas tienen un hijo, una hija o un pariente que está con este vicio y que no habla de otra cosa, no piensa en otra cosa. Entonces, claro, es el mal hábito, el vicio es el mal hábito, en donde las personas, si no ponen un freno, van a terminar mal. Entonces, es necesario identificar estos problemas, porque a veces usted puede ver que su hijo o su hija, entonces el hijo que está yendo al gimnasio, eso me ha tocado también varias veces. Entonces, el hijo que va todo el tiempo al gimnasio. Entonces, claro, el papá y la mamá, bueno, ya, que está haciendo ejercicio, está bien, pero empieza una especie de ya entra el vicio de la persona que está obsesionada con el gimnasio y con las pesas y con la musculatura y empieza todo y a veces son papás o mamás que entran en este vicio. Entonces es el papá, por ejemplo, que todos los días se va al gimnasio. Entonces aparentemente, muy bien, porque está haciendo ejercicio, pero no, a veces está entrando este problema de vanidad. Sobre todo si la persona pierde, me parece, el objetivo, el sentido de lo que está haciendo. Porque bueno, si la persona tiene que mantenerse en buena forma para servir bien en su trabajo, en su familia, o porque tiene alguna enfermedad en concreto, alguna deficiencia que tiene que corregirla, bueno. Pero cuando es el ejercicio por el ejercicio y sobre todo para quedar con una musculatura despampanante, que los otros lo vean, o un cuerpo, no sé, ahí claro, ahí entra el vicio, ¿no? de la soberbia, en este aspecto de la vanidad. Entonces, ahora, también aquí podríamos ya entrar en otro vicio que es el de la belleza. Entonces, las personas que están todo el tiempo preocupados, entonces se hacen operaciones y gastan el dinero que no tienen para, en el fondo, mantener su línea, su cuerpo. Para un cuerpo que al final se va a corromper, ¿no? Sí, entonces, ¿me entiende? En esto podríamos entrar en muchos detalles más, pero ya más o menos se nos ha ido casi que la hora entera. Hemos visto unos pocos vicios, pero hay muchísimos más que en los próximos programas vamos a ir entrando. ¿Tiene alguno sobre la ira, padre? Que es... Mire, la ira es... Porque las personas se quejan mucho de ese vicio que les causa tristeza, ¿no? De Sí. las reacciones que toman. Sí. Tal vez una cura o un remedio que podría ayudar a todos los que tenemos de alguna manera esa tendencia a la ira, a ser iracundos. Sí, fíjese que varias veces me ha tocado personas, sobre todo me ha pasado con mujeres ya más adultas, que me dicen: padre, perdí la alegría. Y cualquier cosa que me dicen o que me pasa, yo exploto. Perdí la paciencia, perdí la alegría, etcétera, y no sé qué hacer. Como que la persona está... No, claro, un sufrimiento, ¿no? Porque usted ve que la persona, por lo menos
los casos que recuerdo, ellos quieren vencerlo, Claro. ¿no? Pero Algunos agarran un gusto de irarse, por así decir. sí, Y es un gusto muy malo, ¿no? El gustito del vicio, por así decir. Porque, claro, el iracundo, cuando reacciona así violentamente, como que tiene un cierto gusto en eso, ¿no? Pero otros no. Sienten que eso les causa daño a ellos y a las personas con las cuales se relacionan. entonces este caso que le menciono de esta señora, ella me decía, mire, estoy siempre reaccionando mal con mi marido, con mi esposo, ¿no? Con mis hijos, estoy enojada, estoy triste y llena de ira y de resentimiento. Claro, la persona no se dio cuenta y se fue sumergiendo en el vicio de la ira, que tiene su raíz también en el orgullo, ¿no? En la soberbia, en el amor propio. Entonces, ahí vienen otros elementos. Por lo menos primero la persona identifica que está sumergida en ese vicio, en ese defecto. Y ahí viene el cómo combatir. Entonces, nuevamente, es la vigilancia, es la oración, los sacramentos, es paciencia. La paciencia. Y después ahí entra un elemento que es para combatir el orgullo, ¿no? El egoísmo. Es que en este caso esta mujer, esta señora, mire, el problema de fondo ahí es el orgullo. Es que ella está ensimismada, está vuelta sobre sí. Entonces usted tiene que comprender que usted como madre, como esposa, como mujer, debe saber dar de sí, salir de sí misma. Entonces usted tiene que saber dar tiempo a su esposo y a sus hijos. Debe saber dar cariño a su esposo y a sus hijos. Debe saber dar el buen consejo, crear un buen ambiente. Entonces la persona egoísta, la persona orgullosa, se cierra sobre sí misma y medio que considera que todos los demás están mal, que o todo debería estar a su servicio. Todos deberían estar a su servicio, porque la persona está vuelta sobre sí, está ensimismada. Pero fíjese, la persona cayó en ese vicio y no sabe cómo salir, en el vicio de la ira. Pero bueno, yo creo que eso podríamos, Padre Ricardo, en algún otro podcast entrar a verlo con más profundidad. Creo que hay un podcast o una transmisión al vivo que habla, y creo que usted, Padre Ricardo, habla sobre la ira. Sí, en algún momento tratamos ese tema, pero bueno, también hay tantos elementos y tantos, por así decir, matices que uno podría profundizar, como para que las personas que participan de nuestro apostolado puedan identificar en sí mismos si es que hay algo, o ayudar a otros que puedan ustedes ver, identificar y ayudar a que no caigan en ese vicio o ayudarles a que salgan del vicio, ¿no? Muy bien, Padre, muchísimas gracias, ¿no? Por esta explicación tan práctica, ¿no? Y en este tema de este combate a los vicios que al fin y al cabo forma parte de nuestro destino eterno, porque a la medida que combatamos bien esos vicios, bueno, nos ahorramos no solo infierno, sino purgatorio, y en fin, también el cielo será de alguna manera más luminoso. Tal cual. Entonces, sí es importante en nuestra lucha espiritual, en nuestro combate espiritual, saber que existe el vicio, que yo puedo caer, se cae con facilidad y las personas a veces no se dan cuenta. Entonces es importante identificar para poder combatirlos. Bueno, muchísimas gracias, Padre. No sé si quiere rezar a la Santísima Virgen. Recemos a la Santísima Virgen pidiendo para que sepamos luchar siempre, ¿no? Contra nuestros defectos, malas inclinaciones, que nunca caigamos en vicios, porque ya ese es un paso más allá del defecto, y que bueno, que siempre procuremos nuestra santificación, ¿no? Muy bien, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María, queridos amigos del canal Caballeros de la Virgen, hermanos del Evangelio Ecuador.
Los esperamos para la próxima transmisión y bueno, compartan, den el like y que la Santísima Virgen les ayude en este combate contra los vicios. Salve María.